A ver, ¿qué pasaría si una operación militar en un país acabase provocando una onda de choque económica, con un objetivo a miles de kilómetros que nadie se esperaba? Pues hoy vamos a meternos de lleno en un escenario geopolítico que es, la verdad, fascinante. Se trata de una intervención hipotética en Venezuela y de cómo sus consecuencias podrían ser una amenaza casi existencial para la economía de México. Y es que todo arranca aquí, con una fecha y un lugar muy concretos. La madrugada del 3 de enero de 2026, en Caracas, se pone en marcha algo que va a cambiar el equilibrio de poder en toda la región, para siempre. Vamos a empezar por el principio, claro, por el epicentro de este terremoto geopolítico, la operación militar que lo desató todo. Lo que ocurrió fue una demostración de fuerza, pero brutal. La llamaron Operación Resolución Completa. Fue un golpe quirúrgico, rapidísimo, de solo 2 horas 28 minutos. Pero fíjense en los medios que se usaron. 150 aeronaves. ¡150! Drones, cazas F-22, fuerzas Delta. ¿El resultado? La captura de un líder controvertido que fue extraditado a Nueva York y 0 bajas estadounidenses. 0. Una operación de una complejidad, increíble. Pero ojo, porque esta operación iba mucho, mucho más allá de Venezuela. Su verdadero objetivo era global. El mensaje que había detrás era un recado directo a Pekín y a Moscú. A China se le vino a decir que sus 60.000 millones de dólares en préstamos e intereses en Venezuela, de repente, eran muy vulnerables. Y para Rusia fue una humillación en toda regla. Sus famosos sistemas de defensa aérea S-300 demostraron ser, pues eso, insignificantes. Dejaron al descubierto la debilidad de su tecnología militar. Y claro, después del golpe militar vino la réplica económica, y con ella una paradoja, pero de las grandes. La primera reacción del mercado fue, a ver, la que todo el mundo esperaba, ¿no? Como se ve aquí, un pico de volatilidad tremendo en los precios del petróleo y la clásica fuga hacia la seguridad, los inversores corriendo a refugiarse en el oro y la plata. Pánico a corto plazo. Vamos, de manual. Y aquí, en esta frase de Tomás Flores, está la clave de todo lo que viene después. Porque a los mercados, no les gusta la guerra, evidentemente, pero lo que odian, lo que de verdad detestan, es la incertidumbre. Y aquí llegamos al quiz de la cuestión, a la paradoja. Pasó lo mismo que en la Guerra del Golfo de 1991. En cuanto empezó la operación Tormenta del Desierto, el precio del petróleo se desplomó. ¿Por qué? Porque la intervención en Venezuela elimina la incertidumbre sobre el futuro del país. Y esto, contra todo pronóstico, prepara el terreno para que los precios a medio plazo bajen. Vale, ¿y cómo es posible esto? Pues por el plan de reconstrucción que ya estaba sobre la mesa. La idea es muy simple: usar empresas estadounidenses para levantar la industria petrolera venezolana, que está por los suelos, pasar de producir menos de 1 millón de barriles al día a 2 o 3 millones. Y lo más importante, redirigir todo ese crudo, que ahora es barato, hacia las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. Es básicamente un arma petrolera para controlar la inflación en casa e influir en la OPEP. Y entonces, la onda de choque generada en Caracas encuentra su verdadero y más vulnerable objetivo. Y no es Pekín, ni tampoco es Moscú. La tormenta geopolítica aterriza de forma totalmente inesperada y con una fuerza devastadora sobre México. Vamos a ver ahora cómo se materializa este daño colateral. Analicemos las amenazas económicas específicas que se le vienen encima a México. La primera amenaza es una competencia directa y, la verdad, salvaje. El crudo pesado venezolano y el crudo maya de México son como primos hermanos, y las refinerías de la costa del Golfo están diseñadas justo para ese tipo de petróleo. ¿Qué significa esto? Pues que se corre el riesgo de desplazar entre un 20 y un 30% de las exportaciones mexicanas, lo que obligaría a Pemex a buscar otros compradores y, claro, a vender con grandes descuentos. La segunda amenaza, la fuga de capitales. Así de simple. Las inversiones que antes podían ir a México, como la exploración en aguas profundas, ahora se van a desviar a las nuevas oportunidades en Venezuela. Oportunidades que además tienen respaldo político y prometen un rendimiento altísimo. En Wall Street ya están planeando los viajes a Caracas. El capital, al final, sigue al dinero y a la estabilidad garantizada. Si lo ponemos todo junto, el panorama es desolador. Hablamos de un posible impacto negativo de hasta un 0,5% en el PIB. Un riesgo enorme para las finanzas públicas, donde el petróleo llega a ser hasta el 20% del presupuesto. Una amenaza directa a la estabilidad de Pemex, que ya tiene una deuda de más de 100.000 millones. Y por si fuera poco, una posible depreciación del peso de entre un 5 y un 10%. Casi nada. Todo esto nos lleva a la parte final, a la gran conclusión de este análisis sobre el cambio permanente en el panorama energético y geopolítico. La conclusión es clarísima.
La onda de choque que salió de Caracas no es algo temporal, no es una crisis pasajera, es un cambio estructural permanente en el mapa energético de toda Norteamérica. Lo que ha quedado expuesto, de forma crítica, es la enorme vulnerabilidad de Pemex, de las finanzas públicas y de la balanza de pagos de México. Esta frase lo resume todo con una fuerza que asusta. El tablero ha cambiado permanentemente. Punto. Ya no hay vuelta atrás. Y esto nos deja con una pregunta final, que es tan abierta como inquietante. Si las reglas del juego se han reescrito de la noche a la mañana, ¿está México realmente preparado para jugar esta nueva partida?